¿Qué opinión tenés en torno a este proyecto, a tu juicio, que se esconde detrás de esta iniciativa? Este es un gobierno que claramente se hizo, ¿no es cierto?, con un propósito, ¿no es cierto?, que era resolver el problema de la familia Kirchner, o sea, de la actual vicepresidenta, que fue la que propuso que el presidente sea el candidato y el que terminó siendo presidente de la República, con el propósito de resolver sus problemas judiciales, ¿no es cierto? El problema judicial de ella, el problema de su hija, que es el más grave de todo, porque en definitiva, digamos, su hija, ¿no es cierto?, alguien le puso, ¿no es cierto?, en una caja fuerte $5 millones, ¿no es cierto?, y del hijo, ¿no es cierto?, que también tiene que explicar su patrimonio, ¿no es cierto?, de alguna manera. Y bueno, con motivo de eso hay una serie de juicios, ¿no es cierto?, y la Corte Suprema acaba de dictar una sentencia por la cual una serie de recursos que se habían hecho de tipo procesales ha sido denegado. En consecuencia, ahora tiene que comenzar el juicio. ¿Por qué motivo no fue Cristina candidata a presidente? Porque en definitiva el presidente tiene una facultad muy importante que es la de indultar. Es cierto que en realidad, si somos muy estrictos constitucionalmente, el indulto tiene que darse cuando una persona esté condenada por una sentencia firme. Pero en la Argentina, durante mucho tiempo, desde el gobierno de Irigoyen, que fue el primero, ¿no es cierto?, que indultó a una persona que había robado un par de medias, ¿no es cierto?, y dijo, bueno, no, vamos a hacer juicio, ¿no es cierto?, y lo indultó. Pero después, en la década del 90, ¿no es cierto?, Firmenich, los militares, ¿no es cierto?, del golpe de Estado, también fueron indultados sin necesidad de sentencia judicial. Entonces, digamos, el propósito fundamental de esto es resolver ese problema, ¿no es cierto?, que no sé si es más problema los problemas que tiene Cristina, ¿no es cierto?, o lo que tiene la hija, ¿no es cierto?, que en definitiva, digamos, ella no tiene fuero, ¿no es cierto? Es una persona que se ve que tiene una salud débil, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, a lo mejor paga el pato, ¿no es cierto?, de todo este asunto. Claro. Ahora, Jorge, el proyecto pretende ser que la Corte sea más federal, pero con 25 miembros. ¿Esto no implicaría prácticamente que, no digo que se anule, pero que se disminuya mucho el poder de acción de una Corte que ya de por sí es lenta? La intención no es tanto, digamos, crear, ¿no es cierto?, una Corte disparatadamente con esos números. Ya le voy a explicar por qué es un disparate, ¿no es cierto?, sino que fundamentalmente es desprestigiar a la actualmente Corte que dictó esa sentencia y que tiene, digamos, una composición, digamos, mixta, ¿no es cierto? Hay 2 peronistas, ¿no es cierto?, o 3 peronistas, ¿no es cierto?, y un radical, ¿no es cierto? Sí. Y digamos, ya ha renunciado una. El problema de la reforma de la justicia es otro problema. Por ejemplo, la justicia federal, tanto al inicio del gobierno de Macri como actualmente, tiene el 30% de cargos vacantes, ¿no es cierto? Más o menos de 1000 magistrados que hay 300, digamos, que están vacantes. Que no se han cubierto. Que no se han cubierto y no se cubren. O sea, por ejemplo, en la Corte, digamos, hay un cargo, está bien, por lo menos llenen ese cargo. Claro, la que dejó la doctora Hayton de Nolasco. Si quieren, ¿no es cierto? Perfecto. El fiscal, hace como 2 años, ¿no es cierto? Que está casado. ¿Cómo se llama? Que digamos, también es un suplente. Claro. Porque no nombran el fiscal. Si nos vamos a otra cosa que tiene algo que ver con la justicia, el defensor del pueblo hace 12 años que no se nombra. Así es. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, y esa negligencia, ¿por qué no la reparan? ¿Cómo pretenden tener una justicia rápida, expeditiva y todo lo demás, y con todas estas dificultades, ¿por qué no comienzan resolviendo ese problema? Y después, el problema más grave de todos, porque acá aparentemente el problema está en Comodoro Pi, que son los juzgados federales nacionales que hay en Buenos Aires, y donde están las causas de corrupción. Que pongamos que sean de los 100, cuadernos. Que sean 100 o que sean 150, ¿se da cuenta? Pero en otras partes de la justicia argentina hay más o menos varios centenares de miles de juicios de jubilados, pensionados, retirados, ¿no es cierto? Que algunos dicen que son 500.000, yo no estoy seguro, pero digamos, son muy muchos, ¿no es cierto? Donde el Estado chicanea los juicios para no pagarlos, para que lo pague el gobierno posterior, ¿se da cuenta? Entonces, yo alguna vez le hemos querido explicar, ¿no es cierto?, a una jueza italiana, ¿no es cierto?, cuál es el problema de la justicia, por qué hay tantos juicios y por qué tantos juicios llegan a la Corte, ¿no es cierto? Y le explicamos, no, lo que pasa es que el Estado
apela, pone excepciones, demora los juicios. Por ejemplo, un juicio de jubilado dura por lo menos 5 o 6 años. Claro. La mayoría son 10 años, ¿se da cuenta? Entonces todo eso ocupa un lugar que un Estado que incluso, digamos, si el Estado no cumple con la ley, además es un mal ejemplo para la sociedad. ¿Se da cuenta? Así como el padre, ¿no es cierto?, que es un borracho, ¿no es cierto?, que es un mentiroso, que no trabaja, ¿no es cierto?, que la trata mal a la mujer, qué sé yo, es un mal ejemplo para los hijos. Claro. ¿Se da cuenta? Bueno, acá si no cumplimos con la ley, si el presidente no cumple con la ley, ¿no es cierto?, en todo sentido, no solamente en este asunto, ¿no es cierto?, evidentemente que es un mal ejemplo a la sociedad. Entonces, ¿por qué no vamos a criticar a ese que fue y que le robó un celular a otro? Si viene, ¿no es cierto?, un gobierno que hace esta naturaleza. Y después esto de los 25, aparte de que es totalmente inconstitucional, le quiero explicar, digamos, no solamente esto, sino otro proyecto que hay también de cómo se van a designar, o sea, el mismo proyecto, pero cómo se van a designar estas 25 personas. Primero que nada, que la Constitución dice que los miembros de la Corte lo decide el presidente con acuerdo del Senado. O sea, ellos no tienen que preguntarle a un gobernador ni a nadie, ¿no es cierto? Eso no está en la Constitución. O sea, que si el presidente dicta la ley, puede perfectamente decir, no, ese de Catamarca es un corrupto, no lo voy a nombrar, voy a nombrar otro de San La Juan. Rioja, cualquier Lo que cosa. sea. Claro. ¿Se da cuenta? O sea, eso es inconstitucional. Y segundo, que 25 números es un despropósito. Claro. La Corte Para llegar a un norteamericana, acuerdo. que tiene un sistema parecido al nuestro, Claro, que tiene más de 300.000 habitantes, 300 millones. 300 millones de habitantes, ¿no es cierto? Tiene una Corte que tiene 9 miembros. Claro. Acá en la Argentina hemos tenido Corte de 9 miembros, de 7 miembros. Estuviéramos discutiendo eso, sería una cosa más razonable. Exacto. Pero 25... Imagínense para ponerse de Claro, acuerdo, ¿no? además, dice, porque se demoran mucho. Se demoran mucho cuando el expediente tenga que pasar por 25 de despacho. Claro, ¿no es imposible. cierto? Eso va, O sea, digamos, sobre todo en las causas sensibles, Jorge, eso va a ser garantía de impunidad. Por eso, primera cosa. Otra cosa que quieren copiar del sistema europeo, que no es el de la Constitución ni el del sistema norteamericano, que dice una Corte Suprema de Justicia. Ellos quieren tener con este sistema 8 Cortes Suprema de Justicia, porque quieren dividir los 15 en salas. Entonces va a haber la sala civil, la sala penal, la sala de familia, la sala de los jubilados. Claro, pero la Constitución dice... O sea, son 25, ¿no es cierto? Van a ser 8 salas. O sea, vamos a tener 8 cortes. Claro, cuando es que una locura. deberíamos Es tener. una locura. locura. Desde el punto de vista, por eso le quiero decir, veamos la Constitución, una Corte Claro, Suprema. una corte. Y sin pensar O sea, los costos que no involucra se todo puede eso. dividir. El sistema, Para que funcione. europeo, que es un sistema monárquico o posmonárquico, digamos, los países que todavía no tienen rey, tenían un sistema que es más o menos... Pero este no es el sistema argentino. O sea, la Constitución nos dice una sola Corte Suprema. Pongámosle que hubiera sido 7, ¿no es cierto?, los miembros de la Corte, como fue en alguna vez, o 9. Eso sería razonable, pero 25, y además, ¿no es cierto?, le voy a decir otra cosa más. Estamos hablando del costo. Claro, el costo Primero, operativo. la Corte con 5 miembros tiene un piso, ¿no es cierto?, en el edificio donde está actualmente. Cuando tenga 25, va a necesitar 5 pisos. Claro, totalmente. Porque, y Que no además, los tiene. ¿cuánto cuesta? Los jueces, por ejemplo, tienen, ¿no es cierto?, un sueldo, ¿no es cierto?, que es superior al $1.000.000 ¿no Claro. es cierto? Y además se le paga antigüedad. Y es la antigüedad desde que se recibieron de abogado, no desde que son miembros de la Corte Suprema. Claro. Entonces, digamos, un abogado como yo, que tiene 58 años de ejercicio de profesión, paga 58 años de antigüedad. Claro, ¿Se da terrible. cuenta? Entonces, aparte de los 5 pisos, ¿no es cierto?, me van a tener que pagar más de Claro. 2 millones de pesos a los 25, ¿no es cierto? Y además, todo eso tienen secretarios. Claro, porque sí, por el eso fallo no el- lo hacen Claro, ellos, lo hacen empleados. los secretarios. El costo de esto. Los relatores que En tienen. este estado de quiebra del país, ¿no es cierto?, estamos haciendo un Sí, disparate. y demuestra que la Desde clase todo punto de vista. política está interesada por otra cosa. Tenemos 2 minutos, Jorge. No quiero dejar de tocar un tema que mencionaste hace un ratito, el tema del fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa de Cristina Fernández de Kirchner, la denominada causa vialidad, que, bueno, refutó la defensa presentada por Cristina y continuó el juicio. ¿Qué opinión en concreto tenés en torno a ese fallo de la Corte Suprema que Bueno, mencionaste hace un rato? la Corte no ha hecho otra cosa que aplicar una jurisprudencia anterior que dice que, digamos, las apelaciones son por problemas formales que ha habido durante el proceso. Y, digamos, la Corte no admite eso, ¿no es cierto?, como recurso.
dice, la Corte va a fallar, luego se dicte la sentencia definitiva, o sea, que sea en la audiencia que se va a tener que hacer este año, ¿no es cierto? Se dicte la sentencia y después va a fallar con la sentencia completa. No discutiendo, ¿no es cierto?, sin fin, si se cumplió con un plazo de 5 días, si el peritaje está bien o está mal, todo eso se va a reformar. Es un tribunal final. O sea, por eso digo, es un tribunal que, digamos, incluso ya cuando hablemos, ¿no es cierto?, de una reforma de la justicia en serio, hay que cambiar una serie de cosas en cuanto al procedimiento, porque la Corte, por ejemplo, la Corte norteamericana falla más o menos, país de 300 millones de habitantes y con 9 miembros, falla más o menos 100, 200, cuando mucho 200 fallos por año. ¿Se da cuenta? Y acá podría ocurrir lo mismo. Si, por ejemplo, los tribunales superiores de provincia fueran tribunales constitucionales y no una instancia más. ¿Y hoy qué ocurre más o menos? ¿No es cierto? Como ocurre por el materia civil, ¿no es cierto? Hay una casación después de 2 instancias. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, al final, después tiene la Corte, 4ª instancia. ¿Se da cuenta? Por eso digo, el tema de la justicia es muy fácil de resolverlo, racionalmente. Digamos, y si no se hace la reforma de la justicia, nunca se va a resolver los problemas que tiene la Corte en este momento. Pero con 25 miembros vamos a agravar las dificultades que tiene la Corte. Entonces no piense la gente que le van a salir más fácil los juicios, que el Estado no les va a chicanear los juicios a los jubilados y a los pensionados, ¿no es cierto?, para que no cobren nunca, ¿no es cierto? Si no resolvemos eso, digamos, con 25 miembros vamos a tener más problemas. Todavía. Y más gastos. Totalmente. Y más edificios. Y más sueldos.